Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo número 2 de la primera temporada de Mushoku Tensei para hablar acerca de los detalles, los fragmentos omitidos o agregados que el anime hizo para que quedara muy sabroso en el capítulo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer dato. Una de las razones por las que Rudeus comenzó a hacer figuras era con el propósito de agotar su mana y seguir aumentándolo, debido a que al hacer actividades minuciosas y detalladas, el consumo de mana se potenciaba, y también aprovechaba para practicar la velocidad y el control en la conjuración silenciosa, tallando esculturas de hielo, encendiendo una llama en su dedo para escribir en madera, separando los elementos de la tierra que traía del jardín, como también abriendo y cerrando cerraduras. Por esta razón, cuando le llegó aquel cofre con el efectivo para pagar los estudios de sus hermanas, pudo abrirla sin problemas, y también averiguó que la magia de tierra funcionaba hasta cierto punto con los metales y minerales, pero cuanto más duro fuera el metal, el consumo de mana se elevaba, comprendiendo que transformar materiales rígidos era más complicado, pero sin importar el elemento, mientras más pequeño sea el objeto a manipular, la velocidad, precisión y complejidad alzaba el consumo de mana de forma extraordinaria, y esta limitante de la magia de Mushoku Tensei es para que no existan ataques como el del segundo Mizukage y no encuentres a sujetos capaces de arrojar agua a presión de sus extremidades. Por cierto, si ya vieron el capítulo número 2 del anime, se darán cuenta que inicia con el flashback del Rudeus japonés. Bueno, esto es así porque pues no te lo podían meter todo en el capítulo número 1 porque si no la gente se iba a bajar del barco, porque obviamente no puedes decir, no, si yo soy ese. Normalmente pues esa es la sensación que buscan en el capítulo número 1 para que pues tú empatices con el protagonista, pero en este caso pues uno no quiere ser el Rudeus japonés porque obviamente es un nefasto. Pero bueno, ya hablamos de eso en el capítulo pasado, que espero que lo hayan visto, y si no, pues ¿qué esperan? Deberían ir a verlo y yo igual se lo voy a agradecer muchísimo. Pero bueno, ahora sí ya, continuemos con el siguiente datito. Para muchos puede parecer que Rudeus no se esforzó lo suficiente de niño, pero realmente estuvo practicando mucho más de lo que creemos. En esta época fue cuando comprendió que emplear hechizos de dos elementos distintos a la vez elevaba el consumo de mana 3 veces del total que hubiera gastado al usarlos por separado, y gracias a esto pudo incrementar su almacén de mana de manera más efectiva. Y aunque parezca algo sencillo cuando lo utiliza con Sylphie, ese mero control de la magia es algo muy difícil de replicar para la mayoría de magos, al menos en ese punto de la historia. Pero no crean que estas actividades no le costaron a Rudeus. Cuando llegó a usar magia durante más de medio día sin agotar sus reservas de mana, comenzó a sentir que era suficiente y continuamente estaba luchando contra la pereza, regañándose y obligándose a seguir gastando su reserva de mana, porque como en el ejercicio, saltarse la sesión de un día hace que tu cuerpo se desacostumbre. Por esa razón no podía confiarse, debía seguir practicando y dando lo mejor de sí mismo. Por cierto, cuando Rudeus quería molestar a Zenith y Paul, que estaban glaseando el bizcocho con una gran intensidad, este recordó la pésima persona que era como japonés, porque cuando él escuchaba que alguien replicaba esa dulce melodía, pisaba con fuerza el piso o pateaba la puerta para que pararan, porque esa melodía era un acto que estaba fuera de su alcance, y todos aquellos que lo hacían eran como villanos que teñían su vida de negro, provocándole una gran ira irracional. Sin embargo, ahora como Rudeus Greydad, esto ya no era así. No sabía si era porque era un niño, porque se trataba de sus padres, o porque estaba mirando con fuerza hacia su futuro, pero le conmovía que Paul y Zenith estuvieran disfrutando sus vidas, diciéndose a sí mismo que tal vez estaba madurando, aunque también le causaba bastante estupor o cringe, como lo quieran llamar, que Paul, siendo todo un semental poderoso, llevara a Zenith al cansancio mientras le decía frases como esto apenas va a comenzar. Claramente Paul era un hombre que gozaba de una vitalidad interminable, y Rudeus tenía la esperanza que algo de esos genes le hubieran sido heredados, esperando con un gran anhelo su despertar. Y en esa ocasión que iba a molestar a Paul y a Zenith, se dio cuenta que estaba la diosa de la sabiduría recolectando su elixir, y pues obviamente como cualquier persona normal, se quedó a darse un muy buen taco de ojo porque pues hay algo hipnotizante acerca de eso. ¿O ustedes qué opinan? ¿Hubieran apartado su mirada de ahí? Yo no sé, normalmente cuando uno no tiene mucha experiencia como que te hipnotiza pues bastante lo que es ese tipo de eventos. O al menos eso es lo que desde mi perspectiva pues sucede, ¿no? A mí se me hace como que soy una persona muy básica y seguramente la mayoría de los hombres podrán decir que pues sí, ¿no? Se quedan hipnotizados al ver ese tipo de actos. Y ese evento le dio la experiencia para que en un futuro, cuando iba a replicar esas acciones con la diosa del amor, recordara que Roxy una vez había aplicado esa habilidad y pues no quería que Aisha aplicara esos conocimientos. Así que lo que hizo en ese caso fue poner magia de tierra para amortiguar los sonidos y tapar lo que es el rabillo de la puerta para que su hermana no pudiera aplicar esa recolección de elixir como lo hizo la diosa de la sabiduría. Pero bueno, continuamos con el siguiente dato. A los 4 meses desde la llegada de Roxy, Rudeus era capaz de usar magia intermedia, gracias a la adaptabilidad que Roxy tenía en sus lecciones, y en este periodo de tiempo fue cuando Rudeus le preguntó ¿por qué solo existe magia de ataque? A lo que rápidamente Roxy contestó que ese no era el caso, pero que primero debía explicarle que una tribu antigua de orejas largas, mejor conocida como los Altos Elfos, había creado la magia, y en las guerras humano-demónicas, los Altos Elfos establecieron diálogo con los espíritus del bosque para manipular la tierra y el viento, y esa es conocida como la magia más antigua de la historia
historia. Sin embargo, los humanos imitaron a los elfos creando la magia actual, porque hacer nuevos descubrimientos es la especialidad de la humanidad, pero también podían depender de magia de invocación, invocando espíritus o bestias mágicas que cumplan con el propósito de un hechizo, y estas bestias mágicas no eran diferentes de monstruos. De hecho, la única diferencia era si atacaban a las personas o no, y aunque Rudius quería aprender esta magia, Roxy no sabía usarla y menos podría enseñársela. Y fue ahí cuando Roxy le enseñó que hace 7000 años había comenzado la primera guerra entre humanos y demonios, pero que hace 400 años había estallado el último conflicto, preguntándole a Rudius qué diferencia hay entre un humano y un demonio, respondiéndole a Roxy que solamente fue un término creado en el último conflicto para distinguir a las tribus que se habían aliado en contra de los humanos, aunque había excepciones, y por ese motivo le dice que Paul y Zenith estaban sorprendidos al verla, porque su cabello puede tornarse verde cuando la luz le da de una determinada manera, pero que si un día llega a toparse con un individuo de cabello verde esmeralda y una gema roja en su frente, por ningún motivo lo haga enojar. Y aunque este miedo está más que justificado por todas las razas, este es el momento donde Rifujin indirectamente nos introduce el poder de las supersticiones y cómo las creencias colectivas del mundo de Mushoku Tensei pueden crear maldiciones en tribus, personas, lugares u objetos a partir de ideas que tenga la sociedad, pero que de la misma forma también pueden llegar a revertirse con creencias que fortalezcan el caso opuesto. Y un año después de la llegada de Roxy, Rudius era capaz de usar magia avanzada de todos los elementos sin usar encantamientos. Y en ese periodo es donde comprendemos cómo los aldeanos de la aldea buena comenzaron a tenerle aprecio a Roxy, y era porque los estaba apoyando en la chamba, intercambiando sus habilidades por unas muy buenas monedas extras. Aunque al principio Rudius sentía que lo correcto era el altruismo, y rápidamente comprendió que eso es lo que pensaría un japonés, porque lo correcto era recibir una paga por los conocimientos que posees. Y cierto día fue cuando Rudius llamó Shisho a Roxy, porque ya no era su sensei, sino su mentora. Pero Roxy se negó, porque tal vez un día ella podría sentir envidia de su discípulo y terminaría diciéndole algo indebido, como maldito demonio inmundo o maldita pueblerina. Y claramente estas fueron las palabras que Ginas le había dicho en el pasado. Por esa razón, ella no quería replicar esos sentimientos. Por cierto, cuando Rudius cumplió 5 años, se nos especifica que en el mundo de Mushoku Tensei, las edades importantes para una persona es cuando cumple 5 años, que es el inicio de la infancia, los 10 años que representan el inicio de la adolescencia y los 15 años como el inicio hacia la adultez. Y en este festejo, Paul le regaló 2 espadas, una de madera y una real, pero fue ignorado completamente por el tremendo regalo de Zenith, el cual era un atlas de plantas, y aunque no lo crean, este libro realmente era bastante caro, valiendo 10 monedas de oro en la ciudadela de Roa, y eso es 5 veces el salario que la princesa Ariel se daba el gusto de gastar al mes para las coquitas en la Universidad de Magia, y tenía ese valor porque saber de plantas puede salvarte la vida, como también por no existir la tecnología de imprentas, por lo que cada libro se hace a mano con todas sus ilustraciones, aunque sí había una industria papelera. Y por último, Roxy le regaló una varita de 30 centímetros porque se le había olvidado darle una en el pasado, y qué mejor oportunidad que dársela en este gran festín. Y una de las razones por las que Paul no era un buen maestro con la espada era porque él se basaba en sus instintos para atacar, y por ese motivo nunca pudo superar la barrera de nivel avanzado en los 3 estilos de esgrima, aunque a palabras de Rifujin, si Paul hubiera entrenado seriamente, hubiera alcanzado el nivel emperador en alguno de los 3 estilos. Por esa razón no pudo transmitirle los fundamentos correctamente a Rudius, y este tampoco pudo descifrar cómo utilizar esa aura de batalla. Y aunque el anime no lo mencionó, desde este momento se nos da una breve explicación de los 3 estilos de esgrima. El estilo del dios de la espada se basaba en priorizar la velocidad como máxima defensa para derrotar a tu rival con un solo ataque, y si no lo conseguía, tomaría distancia para intentarlo nuevamente. El estilo del dios del agua se basa en la defensa, centrándose en esquivar y contraatacar, siendo capaz de repeler hechizos, y era un estilo que utilizaban más los aristócratas y caballeros de la corte. Y el estilo del dios del norte era más similar a un arte marcial, y su principal atractivo se basaba en la adaptabilidad en combate, donde la astucia era más que recompensada, porque entre más impredecible fueras, más difícil sería tu derrota, y ese es el estilo más utilizado por mercenarios y aventureros. Por cierto, el término Dios que se emplea en el mundo de Mushoku Tensei no es un término donde a una persona se le otorgue el grado de divinidad que nosotros conocemos, sino que es un grado de poder. Por eso se divide en inicial, intermedio, avanzado, luego santo o sacro, luego rey o monarca para avanzar al imperial y finalmente al nivel divino. Y así tenemos los 7 rangos de poder. En Mushoku Tensei no existen las divinidades como en nuestro mundo. Tal vez algunos de ustedes tiendan a confundir un poco ese título, pero si alguien asciende al rango de Dios, puede ser reemplazado si es derrotado. Solo es un estatus momentáneo que tienen las personas. Sería lo equivalente a tener una medalla de oro que continuamente estás defendiendo. Y cualquier persona, aunque no tenga los conocimientos, podría decir que pertenece a un rango en específico, pero si esas palabras llegan a los oídos equivocados, estarías cavando tu propia tumba. Por esa razón, las afirmaciones de cada persona en cuestión de estos rangos de poder son tomadas como verdad en este mundo, como lo vimos en el enfrentamiento de Arumanfi con Ghislaine. Y mientras Roxy le enseñaba los beneficios de la magia compuesta, Rudius le preguntó si es posible hacer lo que sea con la magia, pero Roxy le comentó que no es así, que no debería confiar demasiado en la magia, porque si va diciendo que puede hacer las cosas, no dejarán de ponerle trabajo, ya que por cada 20 personas, una era capaz de luchar, y por cada 20 que combatían, una era capaz de usar magia. En otras palabras,
palabras, una de cada 400 personas era un mago, pero uno de cada 40,000 individuos era capaz de usar magia avanzada. Y por esa razón, esos conocimientos eran muy solicitados, pero para ejercer como tutor tenías que tener un título que lo avale, recomendándole ir a la Universidad de Magia de Ranoa, porque ahí no importa el estatus ni el orgullo. Si tus teorías resultan correctas, nadie las rechazará solo por ser inusual, pero que no la malentienda, que no significa que deba de escoger entre la esgrima y la magia, sino que podía seguir un punto intermedio. Algunas de las cosas que les estuve comentando no salieron en el anime, más que todo porque modificaron lo que son los tiempos, como por ejemplo cuando le dice Roxy a Rudius que fueron a la Universidad de Ranoa. En el anime se lo dice antes de que cumpla 5 años, pero en la novela ligera ocurre muchísimo después. Y como omitieron ciertos datos que les conté, entonces más que todo lo hicieron para darle un poquitito de mayor fluidez al anime y que no se sintiera tan vacío en esa parte del capítulo. Pero bueno, una vez dicho esto, pues ya continuamos con lo que sigue. Tal vez para muchos el trauma de Rudius de no poder salir de su hogar sea algo sin relevancia, pero el anime hace algo muy interesante para que podamos comprenderlo, y eso fue mostrar que le están tomando fotografías, cosa que no fue así en la novela ligera, porque en 1992 no era una tecnología al alcance de la mayoría, pero al expresarlo de esta manera, podríamos ponernos en su lugar. ¿Qué sentiríamos si nosotros fuéramos aquella persona que fue exhibida frente a todos? Donde el escrutinio público se burlaría de la desnudez de nuestro ser. ¿Cómo afrontaríamos el futuro sabiendo que esas fotografías están a la mano de todos? Y aunque este no fue el caso de Rudius en aquella época de los 90s, con una sociedad que no dependía de las redes sociales y la verdad se construía del boca a boca, si una vez entrabas en el cotilleo de las personas, esos rumores se harían realidad y definirían el futuro de tu vida. Por esa razón, cuando Roxy lo fuerza a salir de su hogar, es un momento importante para la vida de Rudius. No solamente lo ayudó a superar ese trauma, sino que lo liberó de las cadenas de su anterior vida, y de las cuales no tenía la fortaleza para hacerlo solo, comprendiendo en ese momento que puedes apoyarte de otros individuos. Y todo esto lo hizo Roxy sin burlarse de sus carencias, aunque ella estaba enternecida porque Rudius actuaba como alguien de su edad. Y aquí es cuando se nos revela que la aldea buena tiene 30 familias dedicadas a la agricultura, donde cosechan mayormente trigo de Aslan, que es la materia prima para hacer pan, y también cosechan algunas verduras y la flor de batilia, la cual se procesa para producir fragancias en la capital real, y el resto de productos son de consumo interno de la aldea. Y también aquí se nos dio a conocer la chamba de Paul, que básicamente es resolver problemas internos de la aldea y protegerlos de monstruos. Y después de toda esta plática entre Rudius y Roxy, transcurrieron más de 2 horas hasta llegar al lugar donde comenzaría su examen final. Y la prueba de graduación de Rudius era mantener el hechizo como lo Nimbus por 1 hora, algo que desde la perspectiva de Roxy sería algo difícil de realizar. Tal vez le puso esta prueba como una forma para ver si Rudius fallaba y seguir impartiéndole clases, pero lamentablemente para Roxy, Rudius siguió las bases para crear nubes y no necesitar controlarlas durante todo ese tiempo, a lo que Roxy rápidamente le dijo que había probado, que no necesitaba pasar la hora entera. Él había superado con creces el examen final y ahora era un mago de agua de nivel santo. Y fue entonces cuando Rudius, por primera vez en su nueva vida, sintió que por fin había dado su primer paso, pero debido a esto, Roxy ya no tenía nada más que enseñarle, partiendo al día siguiente, diciendo que había comprendido su incompetencia y se iría de viaje para mejorar sus habilidades, pero que agradecía que Rudius lo hubiera superado, porque gracias a eso, ella pudo superar la vanidad que tenía, y fue entonces cuando le regaló un amuleto de los Migurd, por si un día le resultaba de utilidad contra algún demonio temperamental. Y este momento se me hace sumamente bueno cuando lo vemos desde la perspectiva de Paul, porque él es una persona sumamente envidiosa con el talento de otras personas, y cuando le está diciendo a Roxy que lo siente, porque su hijo le acaba de destruir toda la confianza que tiene en el uso de la magia, es cuando podemos ver que Paul está ascendiendo como padre, porque él no tiene envidia de su hijo ni del talento que puede llegar a tener, sino que al contrario, se siente orgulloso de él y quiere apoyarlo para que siga siendo una mejor persona, y eso es algo que habla muchísimo del progreso que ha tenido como individuo en todo este tiempo que ha tenido de vida. Pero bueno, continuamos con el siguiente fragmento. El agradecimiento que Rudius tenía por Roxy era algo que iba más allá de eso, porque aquella chica Petit debió ser mal recibida en la aldea cuando llegó, pero aún así, ella se había esforzado por convivir con aquellas personas que ahora estaban tristes por su partida. Además, había resuelto el problema que ni sus padres ni sus hermanos habían logrado ayudarle a superar en su vida pasada. Ella no había usado palabras clichés ni frases irresponsables, solamente lo había armado de valor, sin juzgarlo, aunque sabía que su objetivo no era ayudarlo y que solo lo hacía por ella misma, pero aún así había despejado algo en su interior. Ella había logrado algo que nadie más y por eso la respetaba. Ella era digna de respeto, aunque no le duró mucho el sentimiento, porque al regresar a su cuarto se dio cuenta que no le había devuelto la reliquia sagrada. Y aquí es donde les pregunto, mis hermanos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Así es, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Yo sé que se puede ver como algo muy pervertido el que le rece a una Panzu, pero esto es más que todo por el simbolismo que tiene como su salvadora. Esto trasciende más allá de un pedazo de tela. Pero bueno, sé que es raro, pero ¿ustedes qué opinan? Aunque tengo un amigo que le gusta muchísimo Kiryu Coco y cuando se graduó lloró bastante y la recuerda todos los años, así que yo me imagino que si él tuviera un pedacito de tela de ella, seguramente también le rezaría, aunque se niegue a aceptarlo. Estoy seguro que lo haría, pero bueno, eso ya quedará en la intimidad de él. A nosotros no nos concierne, no nos concierne lo que haga cada persona en su intimidad, ¿no? Pero bueno, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado este video y si les gustó muchísimo lo pueden dejar en los comentarios, o si les gustó un poquito también lo pueden dejar en los comentarios, que yo estaré muy agradecido de estarlos leyendo. Y recuerden que yo fui Norman y no olviden sonreír como si le hubieran hecho un altar a su salvadora. Hasta la próxima, mis hermanos. Y recuerden, si están hablando con una dama y les saca demasiada plática, muy seguramente sea una dama con espada. Para que no los agarren de imprevisto, muchachos. Ah, es cierto. Bueno, nunca se sabe. Pero a mí me han dicho. Yo no lo sé por experiencia propia. Nunca lo van a comprobar. Ah, no es cierto. No. Pero también tengo un conocido que tuvo una experiencia así, ¿no? El amigo de un amigo. Ah, no es cierto. Bueno, X. Un día se los contaré. Tal vez en el próximo video les contaré la historia de ese amigo que a uno le pongo un mote para que no sepan que hablo de él. Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos. Por cierto, ¿ustedes se fijan cuando están hablando con una dama? Ustedes se fijan cuando están hablando con una dama y que tenga manzana, por ejemplo. Yo ni tengo, mira, yo no tengo. O yo soy gay, yo creo. No sé, quién sabe qué pedo. Yo casi ni tengo manzana. También otra de las cosas que se me hacen bien sorprendentes, porque cuando se hacen transexuales como que les crece todo, les crece así gigantesca. No puede ser, me voy a hacer transexual para que se me alargue sola. Bueno, ya, la verga. Ay, perdón. Bueno, ya nos vamos.